un freno a la avanzada del gobierno nacional, en este caso el CONICET, que en estas jornadas del 6 y 7 de agosto, miércoles y jueves de esta semana, estará realizando un paro y una jornada de lucha de 48 horas denunciando el desguace de la ciencia y de la investigación que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. También habrá una fuerte concentración y una vigilia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires frente al Polo Científico Tecnológico convocada por ATE-CONICET, por jóvenes científicos precarizados y otras organizaciones de ciencia y técnica. Esto se da al calor no solamente del desguace generalizado de la ciencia argentina, sino que también a finales de julio hubo una fuerte baja, ¿no?, de muchos becarios y becarias del CONICET que se les terminaba la beca, quizás muchos de ellos en el medio de un proceso de investigación, ¿no?, con estas becas que se van renovando anual o bianualmente. Y en este caso, miles de ellos perdieron esta oportunidad o esta posibilidad que les daba el Estado de seguir investigando. Y también aprovechando, ¿no?, este clima social generalizado donde, bueno, el ojo está puesto un poco en el CONICET, de forma buena, podemos decir, por lo que viene siendo este stream subacuático del cual estuvimos hablando en los últimos días. Pero bueno, esta jornada de lucha se pone y se planta en la agenda. Para hablar de esto, estamos ya en comunicación con Agustina López Villar, delegada general de ATE-CONICET en la ciudad de La Plata. Buenos días, Agustina, ¿cómo estás? De este lado, Delfina, Malena y Franco, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, compitas, ¿cómo andan? Muy bien, gracias por tu tiempo y por hablar con nosotros. Agustina, contanos primero que nada cuál es el cuadro de situación en la ciudad, en el CONICET de La Plata en particular, pero en general, cuál es la situación que está atravesando, podemos decir, la ciencia y la investigación argentina en este contexto. Bueno, nada ajeno a lo que está pasando con todo el Estado Nacional, con una dinámica tal vez diferente por la modalidad de vinculación que tienen los distintos escalafones científicos en el país, porque muchos de nuestros organismos son autárquicos, pero bueno, están sufriendo un embate abismal que tiene que ver con la pérdida de soberanía en todos sus aspectos, ¿no? Uh-huh. Y en La verdad es que bastante compleja, perdón, estoy medio engripada. Es bastante compleja porque hay un deterioro salarial, falta de financiamiento para ejecutar las investigaciones que se están sosteniendo y el deterioro salarial lo que implica, y bueno, y el cierre del ingreso a las carreras. Entonces, esas tres variables lo que generan es, primero, fuga de cerebros, falta de voluntad de la población académica de seguir estando en el sistema y yéndose al privado, y lo que vemos es, bueno, este streaming tan hermoso que está sucediendo, que en realidad está aconteciendo gracias a fondos de una ONG norteamericana, ¿no? Entonces, eso lo podíamos, el primer mapeo del Fondo Marino nuestro en esa zona se hizo con el proyecto Pampa Azul, que era un proyecto propio, que Macri frenó, y bueno, ahora nuevamente se volvió a frenar y desfinanciar. Así es. Agustina, en este sentido, ¿puede ser que hubo una baja muy fuerte también de becarios y becarias en lo que fue el final del mes de julio? Sí, en realidad los becarios en nuestro país tienen una condición de precariedad porque no tienen una planta ni un contrato a término. Entonces lo que sucede es que se cierra, o sea, se terminan las becas y hasta que estén los nuevos resultados de las convocatorias anteriores, se quedan sin vinculación con el organismo. Claro. Como los resultados implican una evaluación de los mismos trabajadores, o sea, todo es interno, ¿no? Recae sobre los mismos trabajadores del organismo, y puede haber una demora por las distintas demandas que hay, ya sea por presentarse a proyectos, por presentar papers, por formación académica, porque el 80% de los trabajadores de CONICET tienen una vinculación directa con las universidades nacionales, porque son docentes o adjuntos o ayudantes de alumnos, y también trabajan en escuelas secundarias. Cuando sucedía esto, lo que se hacía era prorrogar la beca hasta que salgan los resultados. Nosotros estamos en una situación en que venimos demorados en las convocatorias a beca, en los resultados a beca y a carrera, ¿no? A carrera de la investigación, del investigador científico y del personal de apoyo a la investigación,
y con una reducción, ¿no? En los temas estratégicos y en la cantidad de becas, pero sobre todo esto va virando a qué apuntan nuestras investigaciones. Por eso contaba lo del fondo del mar, ¿no? No es lo mismo que nosotros mismos hagamos un mapeo sobre nuestra plataforma submarina, que vengan los gringos a decirnos qué es lo que hay, y bueno, hay muchas cosas que no están legisladas, entonces la información es abierta y puede cualquier ser del planeta patentarla. Claro, tal cual. Agustina, buen día. Franco te saluda de este lado. Con respecto un poco a la situación general de los trabajadores y trabajadoras de CONICET y sobre todo algunas particularidades que tiene la tarea que realizan, también para que nos aclare a nosotros y a la oyentada, pero hay trabajadores y trabajadoras que tienen, si se quiere, como una dedicación exclusiva en clave de investigación y que no podrían, por ejemplo, tener otro trabajo. ¿Esto es así? Sí, ahí hay también otro debate, todo tiene como un rulito, ¿no? Que también hace tan engorrosa la participación de la sociedad en las cuestiones políticas, porque nada es lineal. Política me refiero no a partidaria, sino a política científica, a política laboral, a políticas públicas para el desarrollo de nuestra nación. Los trabajadores de CONICET tenemos contratos, los que somos administrativos, como es mi caso, de 40 horas semanales, y los investigadores, becarios y CPAs, que son los que se dedican más al proceso de investigación específicamente, también. Lo que tienen es un límite a la hora de tener otros trabajos. Por ejemplo, un becario puede tener 2 cargos simples de universidad o lo equivalente a esos 2 cargos simples, porque tiene que poder dedicarle el tiempo que se considera desde el espacio estatal, desde la construcción estatal, desde el estatuto de CONICET en este caso, que se considera para estar in situ en el laboratorio, en el campo, además para poder llevar una línea de investigación. Por eso es esto que charlábamos recién, que vos me preguntabas, que tiene que ver como una exclusividad a la hora de investigar. Claro. No tiene que ver con la exclusividad de la línea, sino con el tiempo. Claro. Entonces, cuando uno tiene más de un trabajo, que a veces pasa, ¿cuánto tiempo le dedicas a la investigación si estás dando clase en muchos lugares? Y eso se contrapesa con el salario. Claro, o sea, vos tenés un becario que no cobra un palo, claro. Un becario doctoral y un postdoctoral un poquito más, entonces como no llegas a fin de mes tenés que dar clases. ¿Cuántas clases podés llegar a dar para poder seguir investigando en profundidad? A ese punto iba, o sea que lo propio, la propia regla, si se quiere, interna del estatuto te lleva a una situación, sobre todo en el contexto en el que vivimos, que bien lo detallabas al comienzo de la entrevista, bueno, con un montón de factores que hoy hacen que inclusive los trabajadores y trabajadoras que tienen esa exclusividad dentro de su estatuto necesitan de otro ingreso porque ese ingreso es insuficiente para subsistir. Exactamente, entonces lo que queda cuando se discute la exclusividad, lo que queda sobre tablas es, bueno, liberemos la exclusividad para cobrar más. Entonces se pierde la discusión sobre las condiciones laborales, sobre un salario digno, sobre qué es lo que implica investigar, para quién y para qué. Y ahí es como que se empiezan a solapar las necesidades básicas de los laburantes con el modelo científico que nosotros tenemos. ¿Y quién financia? Porque depende de quién financie, es lo que en una primera instancia te sirve para investigar algunas cosas, pero después se especifica a dónde apunta esta investigación, ¿no? Claro. Y se van achicando los caminos de distintas formas, y de esa manera vos tenés una investigación totalmente condicionada a quien tenga más dinero para investigar o Agustina, para dedicarle a la investigación. Sí. En este sentido vos caracterizabas principalmente esto, ¿no? Quién financia, quién termina financiando estos proyectos y cómo eso orienta también los objetivos de estas búsquedas, y por el otro lado hablabas de la fuga de cerebros. ¿Qué impacto están teniendo esas variables, esas consecuencias que vos caracterizabas del desguace en el CONICET platense, por ejemplo, ¿no? O por lo menos en lo que vos conocés de las áreas de investigación acá en la ciudad de La Plata, principalmente imagino de la Universidad Nacional de La Plata, ¿cómo se viene viendo eso? Y los impactos son mayormente a largo plazo. Igualmente ahora se ve que muchos compatriotas están intentando tener una beca de formación en el exterior, claro. y no estar esperando, o tienen una beca actual en el exterior y están esperando el alta en el país y están afuera, ¿no? Uh-huh. Y ahí es como que el proceso a largo plazo de la cantidad de gente que vos tenés formada para investigar con recursos, con herramientas, con equipos, con reactivos, por ejemplo, en algunos casos, o con acceso a material público de bibliotecas en otros, uh-huh. Es muy escaso. Lo que se ve son desarmes de líneas completas, impactos
en la cantidad de trabajadores y trabajadoras que se anotan directamente al CONICET. Hubo una baja muy grande porque no hay expectativa y además porque el salario es muy bajo. Y también no hay finalización. O sea, lo que sucede es que no finalizan los doctorados. Claro. Pero acá hay otras cosas que también suceden que tienen que ver con la formación a largo plazo, ¿no? El desguace tiene que ver con algunas palabras que no se pueden utilizar como soberanía, como agroecología, como agricultura familiar, como cambio climático. Hay restricción incluso en los títulos de los proyectos de investigación para presentarse. Entonces, para mí, el impacto es muy ideológico. Agustina, con respecto un poco sobre todo porque recién decías, ¿no? La situación de pensar a largo plazo, ¿cómo se dan algunas de las discusiones o qué estrategias, incluso en clave argumentativa y de difusión sobre todo del conflicto, se dan los trabajadores del CONICET, no solamente para explicar muchas veces el trabajo que se hace, sino también la importancia de la inversión en ese trabajo, porque también es parte de uno de los latiguillos que masivamente se han utilizado en clave de señalar al CONICET y sobre todo a sus investigadores en relación a qué es lo que se investiga y para qué. Mira, justo es un cambio de época muy particular, ¿no? Que creo que todos los militantes políticos o que hacemos algún tipo de militancia de la que sea lo notamos en todos los aspectos. Yo lo que noto es que hay como un cambio de paradigma en qué es lo que se ataca. En este contexto lo que está sucediendo es que primero te atacan intelectualmente o ideológicamente para qué es la ciencia, en qué se invierte, quién pone la plata, con la nuestra o no. Es como un latiguillo ese, ¿no? Y por el otro las discusiones que se dan para el adentro, en donde también pasa un poco eso, y reconstruir la identidad nacional, y más en organismos de ciencia y tecnología, en donde vos tenés gente que está muy formada, pero muy formada, con muchos años de estudio, es difícil. Nosotros lo que notamos, por ejemplo, cuando vemos cómo hacer para no seguir atosigando en este contexto en donde todas son malas noticias y complejas de analizar, para tener un efecto que no sea el rechazo directamente de la noticia o del debate. Y eso es algo que a nosotros nos está costando un poco, ¿no? En la comunidad científica, más allá de sean o no sean investigadores, disfrutan mucho del espacio de las ferias de ciencia, la divulgación, esto que pasó con el streaming, que una de las compañeras que están ahí, que trabaja con invertebrados, que tiene su nombre de Instagram, que es Coralina, hizo una descripción muy amable, muy amena, muy familiar, describiendo el placer que genera ver la batata de mar o bueno, el pepino, lo que sea, que eso hizo que la gente se acerque mucho a eso, que los pibes de la escuela te digan yo quiero estudiar eso, ir al fondo del mar, como que hay que pensar cómo trabajar lo político desde lo cotidiano y desde el acercamiento más amoroso y más amable en este contexto de tanta violencia, odio y despilfarro de palabras sin sentido, a poder discutir políticamente, ¿no? Esto. Y es difícil, hoy en día es difícil, la comunidad está atenta, está fragmentada también en los distintos escalafones que hay, pero todos con la visión común de hay que hacer una defensa muy férrea de lo que es el CONICET y para qué. Y ahí es donde se da otra discusión, ¿no? Si son más importantes las ingenierías, las informáticas, claro, las sociales, las biológicas, ¿a dónde vamos? Y me parece que hay que reconstruir un sector científico en donde se puedan discutir todas estas cuestiones, ¿no? Todas, Agustina, absolutamente todas. ¿Para qué, con quién y por qué? Totalmente. Por último, preguntarte por lo que serán estas jornadas de lucha de mañana y pasado. ¿Habrá paro? ¿Habrá vigilia? ¿Qué nos podés contar de esto que también, digamos, tiene su relevancia en este plan de lucha? Bueno, la verdad que es un paro de 48 horas de CONICET nacional, en donde va a haber distintas modalidades. Nosotros acá en La Plata vamos a estar haciendo visibilización y volanteada en UNI 60 y en 750. En Capital Federal, en la explanada del Polo Científico Tecnológico, va a haber una vigilia con carpas y convocatoria de distintas comunidades, como la RAICIT, que es la red de directores y directoras de institutos de todo el país. Va a haber directores de CCT, va a haber decanos de universidades presentes, en otros países, en otras provincias, qué fallo horrible que tuve, perdón. En otras provincias va a haber asambleas por lugares de trabajo,
También en otras provincias, por ejemplo en La Rioja, se va a juntar con el 7 de agosto porque está muy pegadito lo de San Cayetano, Paz, Pan y Trabajo y Soberanía. Hoy hay una movilización en Capital por la vulnerabilidad de la ley de discapacidad. Va a haber movilización al Congreso hoy mañana a las 2 de la tarde creo que hay sesión, y el 7 también. En las dos sesiones se van a tocar entre varios temas ciencia y tecnología. Así que hay mucha movilización. Nosotros somos un sector que viene muy activo desde antes del inicio del gobierno de La Libertad Avanza, y seguimos en esa línea. Pero sobre todo estamos viendo cómo reconstruir, por sobre todas las cosas, una perspectiva de proyecto nacional y que la ciencia tenga su incidencia en eso, con una propuesta desde los trabajadores en que hay que modificar en el organismo para que un 60% de nuestros compatriotas de nuestro organismo de ciencia y tecnología, en nuestro caso el CONICET, haya votado en líneas generales, ¿no?, un proyecto político que ataca desde antes de asumir su gobierno al CONICET. Totalmente. Agustina, te agradecemos por tu tiempo. Obviamente los micrófonos de Radio Trinchera abiertos siempre para cualquier comunicación, para poder también seguir discutiendo esto que es el plan de lucha y la defensa actual, pero que también tiene que ver con discutir de qué forma se masifica esta defensa de la ciencia, la técnica y la investigación argentina. Así que te agradecemos, te mandamos un saludo muy grande. Muchas gracias a ustedes y sobre todo por el tiempo y poder expresar un conflicto tan complejo de un organismo tan grande como es el CONICET y la ciencia y la tecnología. Un saludo grande. Muchas gracias, fuerte abrazo. Gracias. Pasaba Agustina López Villar, delegada, en este caso de ATE CONICET aquí en la ciudad de La Plata, planteando obviamente la situación y sobre todo una agenda de lucha y de conflicto a nivel nacional, que como bien destacaba, no solamente aquí en La Plata, sino también en distintos puntos del país, como esta agenda de estos días que ahora vamos a repasar. Así es. No sabía desde dónde verlo y lo vi desde el lente de Franco.